Amado Señor, te damos muchas gracias por esta tarde, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, iniciar nuevamente nuestras actividades, Señor, en el grupo de mujeres, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, por la vida de cada una de las mujeres que están aquí, Señor, y de las hermanas, Señor, que no han podido venir, Señor, por diferentes situaciones, por estados de salud, Señor, o bueno, circunstancias que tienen, Señor, en sus casas, Señor. Padre amado, te rogamos que hables, Señor, a través de tu palabra, que seamos transformadas, Señor, y que a través de todos estos estudios que hacemos, Señor, lo único, Señor, que queramos, Señor, eh, sea seguir el camino de santificación, Señor, para tu gloria, amado Dios. Tú nos has dado, Señor, todas las armas, Señor, para poder hacerlo, Señor, porque nosotras no podemos, Señor, en nuestras fuerzas, Señor. Pero tú eres bueno, eres justo, eres fiel, en ti confiamos, Señor. Bendice el resto de esta tarde, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo sé que muchas tendrán curiosidad de por qué llegó a nuestras manos este libro, La vida de Eva. Bueno, les tengo que confesar cosas. Anoche se los prometí. ¿Quiénes estuvieron en el club de lectura? Levanten la mano. Estaba prometido, vamos a cumplirlo. ¿Listo? Resulta que yo en mis redes sociales no sigo personas, bueno, sigo a mis hermanos, creo, no sigo a nadie más para tenerlos. Así. Y de resto sigo muchas cosas que me interesan, pues sobre todo, pues cosas de libros de la Biblia, tal. Entonces estoy como medio enteradita de las cosas que van saliendo. El año pasado vi que salió este libro, La envidia de Eva. Claro, el nombre es impactante, la carátula, pues ni decir, miren, díganme que no es impactante, es impactante. Y fui a buscarlo, a ver el contenido que tenía. Yo dije, no, pues esto está buenísimo. Pero el año pasado en Colombia no estaba, yo no lo conseguí como a mitad de año por ningún lado. Y finalmente, como en diciembre volví a preguntar y ya estaba. Dije, no, pues lo voy a comprar, esto es para mí. ¿Por qué es para mí? O sea, el cuento es que no fue que yo haya pensado, ay, las hermanas son, yo he visto en sus ojos que son súper envidiosas, que están súper amargadas y descontentas, que son desagradecidas. No, lo tuve que ver en mí primero y por eso fue que lo compré, o sea, lo compré para mí. Y la autora comienza contando pues el ejemplo de su vida, ¿no? Cómo se ha manifestado el descontento en su vida en diferentes etapas. Y pues yo también tengo que confesarles que me he estrellado con este sentimiento que es un pecado delante de un Dios santo, ¿verdad? Y les voy a contar el primer episodio cuando yo lo detecté. Todavía no tenía hijos, o sea, eso fue hace más de 11 años. Estaba trabajando con mi esposo, pues teníamos un buen trabajo, estábamos bien, nos la pasábamos para arriba y para abajo los dos disfrutando, o sea, absolutamente nada de qué quejarnos. Y pues estamos en la iglesia, o sea, uno hizo una vida pues con padres sanos, con hermanos sanos, o sea, una vida muy feliz realmente. Y yo en la noche estaba en la cama, habíamos cambiado de trabajo, yo tenía muy buen trabajo antes y habíamos cambiado pues porque el lugar donde íbamos a trabajar era diferente y pues nos gustaba ir a ese lugar, pero no fue por nada más, fue por la experiencia de ir a ese otro lugar. Y yo comencé a pensar esa noche, ¿qué hubiera pasado si hubiera seguido en ese trabajo, en el trabajo anterior? Dije, ya tendría no sé qué puesto, ya estaría ganando más dinero y se me vino eso a la cabeza y no podía dejar de pensar. Y lo cierto es que el lugar donde estábamos en ese momento, pues era un lugar tranquilo, una ciudad pequeña, posibilidades de ascenso no había así muchas, pero estábamos muy bien, pero se me vino eso, ¿qué tal si? ¿Qué tal si? Y yo dije, no, esto no puede ser, esto es algo raro, pero ¿qué es? ¿Qué es? Y yo abrí esa noche la Biblia porque me acuerdo que era como de madrugada, llegué y la abrí, porque en ese tiempo creo que teléfonos así como que solamente tenía la linternita, no tenía nada más, o sea, no. Entonces llegué y lo miré debajo, yo dije, no, me puse a buscar en la concordancia, yo, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto que me está pasando? ¿Qué es esto? Y me encontré, no recuerdo exactamente cómo lo encontré, pero esa noche encontré Hebreos 13, 5 al 6. ¿Alguien me puede, por favor, ayudar? Que ese no se lo pedí el favor a nadie. Muchas gracias. Y así fue que lo encontré, o sea, en la concordancia, buscándolo por avaricia o por codicia, o sea, llegué ahí. Y el Señor me habló. Yo creo que muchas veces hemos leído muchas veces porciones de la Biblia, pero como que pasamos
por encima y no, pero esa noche fue como si el Señor hubiera puesto esa luz ahí y es esto, es esto. ¿Y qué es esto? Pues es codicia, avaricia y tuve que arrepentirme y decirle, Señor, perdóname. Entonces, para que vean, soy yo primero, o sea, soy yo primero y creo que no es algo ajeno, evidentemente, porque desde nuestra madre de los vivientes, Eva, pues se experimentó, ¿no? La codicia y la ambición. Entonces, así es que el libro llegó a nuestras manos. Le comenté a Carmencita, nos reunimos normalmente para ver qué vamos a hacer. Y le dije, mira, me llegó este libro y tiene, también nos servía mucho porque tiene como para 9 sesiones, una por mes, y tiene preguntas, mejor dicho, que ni al dedo, o sea, súper bien. Entonces, así fue que llegó. Entonces, por si tenían curiosidad de cómo ha llegado este misterioso libro a nuestras manos. Entonces, pues sí, la envidia es un, señora, se llama Melissa Kruger. Melissa Kruger. Es que los libros están muy caros, ¿sí? Entonces es una pena porque hay tanto material que podemos estudiar, pero están muy caros. Entonces voy a comenzar compartiendo un texto. Les quiero leer. ¿Alguna de ustedes tiene Lucas 12:15, por favor? ¿Alguna le tocó Lucas 12:15? Yo les repartí unos versículos, por favor, para que estén pilas. No sé si Lucas 12:15 lo repartí. Sí, por favor. ¿No te di papelito? No, tranquila, es que no alcanzaba para todas. Gracias. Comencé por aquí y seguí por allá. ¿De Melissa? Kruger. G-E-R. Igual en el chat de mujeres, ¿hay alguien que no esté en el chat de mujeres? ¿Tú estás? Ahí compartimos la carátula, Luz. Pero igual. ¿Listo? Janet. Guardados de toda avaricia. Aquí en la introducción, el autor Thomas Manton tiene una frase, se las comparto. La felicidad no radica en la abundancia, sino en la adaptación de nuestra mente a nuestra situación, que es lo que dice Lucas 12:15 que acabamos de leer. Hay una doble guerra en el hombre, la guerra entre el hombre y su conciencia que engendra problemas en la mente y la guerra entre sus afectos y su condición que engendra murmuraciones y quejas envidiosas. Por lo tanto, pide también contentamiento cuando ores. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Tenemos que orar por contentamiento. Y también una frase interesante, ustedes conocen la obra Otelo de Shakespeare. Bueno, es de celos, ¿no? Y hay una frase también que rescata de esa obra, que pues está chévere, se las comparto, dice, cuidado mi señor de los celos, es un monstruo de ojos verdes que se burla de la carne de la que se alimenta. Y eso no es contrario a lo que nos dice Proverbios 14:30, que eso creo que no se lo di a ninguna, pero ¿sí? ¿Alguien lo tiene? Proverbios 14:30, por favor. Carcoma de los huesos, es terrible. O sea, nos da risa pensar en las comparaciones que hacemos, ¿no? De la señora queriendo verse joven, qué risa, ¿no? Pero es carcoma de los huesos. Es algo que comienza externamente, ¿sí? O sea, puede ser por un estímulo externo, tiene que ver obviamente con nuestro corazón, pero se arraiga, se enreda y es carcoma de los huesos. En la nueva traducción viviente, en la nueva traducción viviente dice, la paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer a los huesos. O sea, ustedes imagínense, es un cáncer, es algo terrible. Pero lo cierto es que el Señor nos creó con anhelos. ¿Será que está mal tener anhelos o deseos? Levante la mano aquí, ¿quién no tiene ningún anhelo o deseo? Todas, desde la más pequeñita hasta Salo, ella tiene. Ahora que cómo son los deseos de un niño, esperamos que hayamos madurado un poco, ¿no? Pero lo cierto es que no hemos madurado. ¿Por qué motivo? Porque hemos aprendido a disimular lo que pensamos. No estamos peleando como cuando peleamos con un hermanito, que es que yo quiero esto para mí y lo tiro y lo jalo y es que es mío y es que a mí me dio más porque así son mis hijos, ¿sí? O sea, si yo le doy al uno, me toca al otro y comparan qué cantidad y que cuántas veces salió y a quién sacó al papá y a quién no y a quién llevó, o sea, es terrible. Y es más terrible pensar que la diferencia entre ellos y nosotros, exactamente,
eso sí, no sabrán contar, no sabrán contar otra cosa, pero eso sí lo llevan muy claro, las cuentas de cómo, cuánto, quién, cuántas veces, ¿cierto? Pero más triste pensar que nosotras somos iguales a esos niños. ¿Mm? La diferencia, y muy triste, es que pues aprendimos a disimular, ¿no? Ya no vamos a darle golpes a nadie ni a patalear. Espero, ¿no? espero, espero. De hecho, podemos que alguien nos cuente algo y es que si nos examinamos, muchas veces las personas que a lo mejor no nos agradan tanto son con como con las que podemos tener más choques como de envidia y falta de contentamiento, ¿no? Porque tú juzgas a las personas, ¿no? Llegas y dices, pero esta que no es tan juiciosa como yo o no trabaja tanto como yo o sí, como, y mire cómo le va bien, ¿no? Sí, pero te dice, no, me voy de vacaciones otra vez. Y tú, ay, qué chévere, y haces así. Y por dentro, pero me las disimulo, pero ahí está el pecado, es un pecado. Y entonces, como vemos, es un grito desde la infancia. Es nuestro capítulo, el primer capítulo se llama El grito de la codicia, la vida no es justa. Y muchas veces de los casos que pudimos ver en estos ejemplos, la comparación tiene mucho que ver y es la trampa de la comparación, ¿sí? Y desgraciadamente siempre nos comparamos como con la persona que tiene, ayer lo decía Mil en el club de lectura, ¿no? Con la persona que le va mejor, pero no nos damos cuenta de que gracias al Señor estamos mucho mejor que otras personas. Le iba a decir a Mile, no se me adelante, que eso es era para mañana, yo era para mañana. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y cuando nosotros nos comparamos y no tenemos agradecimiento, lo que estamos dejando es que la semilla de la incredulidad vaya dando raíces. ¿Por qué incredulidad? Porque estamos dudando de la providencia de Dios para nosotras, del plan de Dios para nosotras, de la bondad de Dios para nosotros. Le estamos diciendo, no, tú estás equivocado, Señor, yo es que no es esto lo que yo debo tener, es esto que yo pienso y quiero. ¿Sí? Le recomiendo, hay un capítulo de 15 minuticos de John Piper que se llama La incredulidad de la envidia, está tremendo, bueno, si quieren se los comparto por el grupo, pero es una incredulidad, o sea, eso es lo más terrible de todo, estamos dudando del Dios santo, del Dios justo, del Dios fiel, del Dios que es el que a pesar de todo nos ha permitido estar aquí donde nosotras estamos. La idea es que a través del estudio de este libro lleguemos a una comprensión más profunda de lo que es la codicia. Y como les digo, como en mi caso, como me pasó a mí esa primera vez, tenía que saber qué era, como que no sabía qué era. O sea, pongámosle nombre a esto que me está pasando. Dice, pues es codicia, es avaricia, ¿qué más? O sea, sí, pero no es como tan evidente. Ahora parece que lo entendemos, pero tenemos que entender en cada situación en que nosotras estamos, ¿esto qué es? O sea, dime el nombre del pecado y el pecado es el nombre, es la codicia en este caso. La codicia tiene que ver con envidia, con celos y pasan de acciones externas a los afectos internos. Sí, eso puede como vemos, afectar al resto del mundo, nuestra envidia y nuestros celos. Del caso de la niña que le dijo, no, yo no quiero ir a los zancudos, a que me piquen los bichos ni nada de eso, pues la otra se quedó así como triste. O sea, esas actitudes que nosotros dejamos en nuestro corazón afectan a las personas que están alrededor y no para bien. Vamos a comenzar con una definición de lo que es codicia o de lo que no es codicia, ¿no? Como decíamos, desear como tal no es codicia, ¿no? Porque hay deseos que son buenos deseos, ¿no? Buenos anhelos. Ahora, que cómo deseamos y cómo queremos obtenerlo, y eso es lo que vamos a estudiar a través de todos los capítulos de este libro, pues es otra cosa, eso es lo que tenemos que ver. Entonces, la Biblia está llena de personas que deseaban buenas cosas. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en el Salmo 119:40. ¿Quién lo tiene? Por favor. Entonces, el anhelo por la palabra de Dios. El anhelo de Pablo por la gloria del cielo en 2 Corintios 5:2. Muy bien. Lo mismo Pablo en 1 Corintios 12:31.
Muy bien, está hablando de los dones, está bien desear los dones. Los dones que el Señor tiene para mí, no los de la hermana, ¿no? Con envidia. No, o sea, decir sí, tan chévere, con admiración, no con envidia, ¿no? Eso es. También en Salmos 48, él habla del anhelo por hacer la voluntad de Dios. Conocemos todas el anhelo de Ana por tener un hijo en Primera de Samuel. Esa historia la conocemos. ¿Quién no la conoce? Sin pena, que se la contamos al final. El anhelo de Ana por tener un hijo. Entonces, todas tenemos anhelos. Lo que hay que mirar es qué tipo de anhelos tenemos, ¿no? Entonces, desear no es un problema. Tampoco desear mucho se opone al contentamiento. Yo puedo tener estos buenos deseos, pero no quiere decir que ahora esté amargada porque todavía esas cosas no han llegado. Eso lo podemos ver también con Pablo. Vamos a leer Filipenses 4, 11, 12, por favor. Entonces, gracias. Entonces vemos a Pablo, ¿no? Con sus anhelos diferentes, pero con contentamiento en cada situación en que el Señor le permitió vivir. Ahora habíamos mencionado que los celos, bueno, tienen que ver con la envidia y la codicia y bueno, pero nos dicen que el Señor Dios es un Dios celoso. Entonces, claro, dice, oh, pero ¿cómo así que es un Dios celoso? Vamos a leer en 34:14, por favor, Éxodo 34:14. Entonces Dios es un Dios celoso. No vamos a decir a alguien, ah, es que cuando nos digan Dios es un Dios celoso, pues sí, porque su palabra lo dice, no vamos a negar aquí nada. Pero ¿por qué? ¿Será que son iguales los celos de Dios a nuestros celos? ¿Quién va a decir algo? ¿Opiniones? ¿Por qué no es igual? Es la vida real, ni más ni menos. Ujú. Desde luego. Ujú. Arroz con coco. Amén. Amén. Veo que están comentando, o sea que todas están de acuerdo, ¿cierto? ¿Cierto que sí? No son. Lucy. Ujú. Gracias. Pati.
Exactamente, exactamente. Porque él cuando manifiesta su celo con nosotros es porque sabe que él es lo mejor que podemos tener. No hay nada, no hay absolutamente nada que nos sacie, no hay nada que podamos conseguir. Y si vemos esta vida como es, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, no es que yo consiga lo que quiero y ya no quiera más, no, quiero más, quiero más, quiero más. Entonces es mentira. Entonces el Señor tiene ese celo del que sabe lo que es mejor para nosotras, de protección, como decía Pati, o sea, de cuidado, o sea, es lo mejor que nos puede pasar, es lo mejor. Entonces de ninguna manera es igual. La codicia no es un problema de solo tener deseos, sino de no tener los deseos correctos, que ya lo habíamos mencionado, o de la manera correcta. ¿Sí? Cada vez que la palabra codicia se menciona en la Biblia, lo hace para referirse a algo pecaminoso, o sea, no hay de ninguna manera, bueno, ahí ella hace el estudio del griego y hebreo y tal, pero no nos vamos a meter con eso, pero se refiere a algo mal, o sea, nunca hay, o sea, como codicia o envidia buena, así como dice, ay, no, envidia de la buena, pues no, eso es un cuento que nos hemos inventado nosotros, no hay envidia de la buena. No hay, no hay. Se refiere siempre al deseo de poseer, que es negativo, que es descontrolado, idólatra y egoísta. Por supuesto, esto tiene que ver mucho con la personalidad. O sea, no estamos culpando a Dios, ¿no? Pero ya sabemos que no todas tenemos ni los mismos talentos, pero tampoco las mismas debilidades, ¿no? O sea, hay personalidades que se inclinan más a un pecado que al otro. Eh, pero bueno, cuando esto se vuelve una forma descontrolada y idólatra y egoísta, pues tenemos un problema. No quiere decir que no tengamos episodios de pecados, pero cuando dejamos que ya sea algo que está metido y que hace parte de nuestra vida y se nos hace pues como normal y lo llevamos, pues no, no hay que llevarlo porque al pecado hay que matarlo, como decía John Owen, mata al pecado o el pecado te va a matar a ti. Eso es. La codicia es el deseo desmedido, culpable, por lo general, de poseer lo que pertenece al otro, lo que le pertenece al otro. No sé, pero yo creo que, pues, pensando en mí misma, casi siempre la envidia viene de la comparación, pero eso no quiere, o la codicia viene de la comparación, pero eso no quiere decir que no lleguemos a casos terribles de gente que es ambiciosa porque sí, como por ejemplo, no sé, ustedes yo creo que ya no han escuchado lo de Rockefeller, ¿no? Que le preguntaron, ¿y usted qué quiere? $1 más. O sea, el tipo quería, y a lo mejor no se estaba comparando con nadie porque él era el del monopolio y todo, sino es un ser de él. Solamente por el hecho de decir yo tengo y tengo más que tú y puedo más que tú, o sea, no se está ni, o sea, no se está comparando con nadie por arriba, sino es como el hecho de tener él mismo. Entonces, pues, no sé, espero que, espero que no haya ningún Rockefeller aquí. Pero lo cierto es que, bueno, tenemos que identificarlo, tenemos que identificar. La codicia es un pecado muy conflictivo, que en la Biblia por eso se identifica de diferentes formas, como envidia, lujuria, ambición. La envidia, pues cuando estoy envidiando cualquier otra cosa de la persona, sean experiencias, posesiones, bueno, en general. La lujuria, pues ya sabemos que es deseo sexual pecaminoso por otra persona, o sea, así. Y la ambición, que cuando hablamos de ambición sí ya estamos hablando más de platica, entonces esa es más o menos. Pero entonces hay que identificar. Esta mañana les voy a contar porque se me pareció, bueno, el señor, me salió ahí un comercial de una bebida en España, pero yo dije, es que esto me viene como anillo al dedo, no lo puedo creer. Entonces se trataba de un hombre como tomándose una bebida y viendo en televisión a, a un deportista de éxito mundial, pues con mucho dinero. Y llegaba y decía en las noticias, las vacaciones pues de ese deportista y el hombre tomándose pues su bebida decía, eso sí es vida. Y cuando dice eso, resulta que era un hombre que era mechudo, así con pelo largo. Llegué y hace, eso sí es vida, y se hace así. Y detrás lo estaba mirando un señor calvo. Y llega y mira así, algo así, y se pone el casco para coger su bicicleta a ir al lugar de trabajo. Entonces él va en su bicicleta y va una señora como en un bus, ahí como en un atasco, y llega y lo mira, pues así que ese hombre tan libre en la bicicleta yendo donde tiene que ir.
Luego, luego se baja ella y se encuentra con un grupo de amigas en el lugar que iba a ir. Llega y se toma una foto y la publica. Y hay otra amiga que está sola en un restaurante y llega y ve la foto y como que hace así. Pero esta amiga está sola y llega en ese momento su pareja o su novio. Y ya como que calma. En ese momento la había visto a esa mujer, un hombre que caminaba solo y vio a esa mujer como tan guapa, me imagino, o sea, como tan bonita, y llega y la ve, ve que se sienta el otro y llega y él se mira el anillo, o sea, se acuerda que es casado y él iba trotando. Cuando va trotando, va saliendo una mujer como una abogada, así con vestido y como de un trámite, llega y mira como al tipo así tan chévere, trotando. Llega y lo mira así. Luego ella llevaba la bolsa, la bolsa que llevaba era como de una bebida. Y pasa este deportista famoso en un carro y llega y ve el bolso con la bebida y dice, no, pues yo me quiero tomar algo. El mismo deportista famoso que estaba viendo al principio. Y llega y quiero tomarme algo, me antojó eso que tiene ella. Y llega y se va y se sienta en el mismo bar o en el mismo lugar donde estaba tomándose la bebida, el mechudito, el que dijo qué buena esa vida. Y llega y él se sienta a tomar su bebida. Pero resulta que como es tan famoso, todo el mundo estaba encima tomándole fotos. Y llega y se sienta y ve a ese hombre mechudo, solitario ahí tomándose su vida tranquilo y dice, eso sí es vida. Me pareció, yo dije, bueno, tengo que contárselo, me pareció, pero lo máximo, y así somos. Y cada uno nos antojamos de lo que tiene el otro, se nos olvida lo bueno que nosotros tenemos y así andamos. Pues ahí les conté, espero que haya sido interesante porque me salió de pura casualidad esta mañana. Y bueno, tenemos ahora las características de la codicia. La primera, es un patrón de pecado, no es una circunstancia. O sea, nunca podemos decir, es que si tan solo yo consiguiera ese trabajo, o si tan solo me casara, o si tan solo lo que quiera. No, es una mentira, porque en el momento que consigas eso ya vas a querer otra cosa diferente, ¿sí? Entonces no es una circunstancia ni tampoco es una actitud, es algo del corazón, porque lo que les digo, una actitud es que yo quiero cambiar la forma como me están viendo cuando esa persona a la que yo envidio me dice que se va de vacaciones y yo no puedo. Yo puedo hacer, qué bendición, hermana, tal, es una actitud, ¿no? Y la hermana dice, se está alegrando por lo que por lo que le digo, pero por dentro tú sabes que estás. Entonces no es una actitud, es algo del corazón, del corazón. Y a veces pasa lo que decíamos, lo contrario, queremos más, otra vez lo conseguimos y después queda un vacío y necesitamos otra cosa. Vamos a una persona que se dio cuenta de eso, fue Salomón, que pudo hacer absolutamente todo lo que quiso. Entonces vamos a leer Eclesiastés 2, 10, 11, por favor. Pues es un hombre que pudo hacerlo todo, que no se le negó nada y dice, no, vanidad, no hay provecho, o sea, no conseguí nada, estoy igual de vacío, ¿cierto? Y él llega al final del libro a una conclusión, ¿no? El todo eso de ser al Señor y glorificarlo, eso es el todo. Pero el Señor nos invita, es algo muy hermoso porque Él nos invita a venir a su mesa, donde hallaremos satisfacción. Por favor, ¿quién tiene Isaías 55, 2? ¿Por qué nosotros nos desgastamos en lo que nos sacia? El único que sacia es nuestro Señor y Él nos invita a su mesa gratis. Qué maravilla. Gracias. Entonces, lo primero, es un pecado, no, es un patrón de conducta, no es algo circunstancial. Luego, la codicia, eso ya lo han dicho las hermanas, se caracteriza por la comparación y el derecho a tener algo, ¿no? Entonces, nos comparamos, ¿no? En algo nos creemos mejores o hemos hecho algo o ha pasado algo y creemos que nosotras sí nos merecemos una cosa u otra.
Esto es mirar la vida de otra persona y compararla, decir qué casa tan bonita, porque yo no tengo una así. Y como que todo estaba bien, yo estaba contenta en la casa hasta que vi la casa de la vecina. Hasta ahí íbamos bien, hasta ahí íbamos bien. Y en esto estamos quebrantando nada más y nada menos que el 10º mandamiento. Que uno dirá, es el 10º mandamiento, como que no le paramos bolas, ¿no? O sea, pero ¿cuál es el 10º mandamiento? Deuteronomio 5:21, por favor. No puedes quedar la mujer de tu prójimo, ni entrarás a la casa de tu prójimo, ni tu tierra, ni tu siervo, ni tu tierra, ni tu rey, ni tu árbol, ni tu otra cosa. Estamos quebrantándolo y pues es un pecado, es la ley moral del Señor y por algo lo puso, será porque nos conoce, ¿no? Él sabe cómo somos. Thomas Watson, un puritano, dice, este es el pecado madre, porque si tú tienes codicia, estás rompiendo el resto, o sea, él produce más pecado, o sea, la codicia produce más pecado. ¿Por qué motivo? Si yo no vengo el domingo a la iglesia, estoy siguiendo mis deseos ambiciosos y codiciosos de darme el placer a mí misma en lo que yo quiera hacer con mi tiempo y no venir a honrar al Señor. Obviamente en la adulterio y fornicación ni decir, o sea, tú tuviste que codiciar para llegar a ese pecado. Para la mentira tú puedes mentir, o sea, si tienes codicia eres capaz de mentir o de hacer lo que sea para conseguir lo que tú quieres. La gente puede matar por codicia, o sea, es un pecado terrible, terrible, y es un pecado madre, como dice este puritano. En el catecismo de Westminster, en una pregunta, ¿ustedes saben los catecismos? ¿Los conocen los catecismos? Bueno, la iglesia es diferente, no solo la católica, no, nosotros estamos familiarizados con el catecismo de la iglesia católica, pero en diferentes confesiones de fe hay catecismos, entonces son preguntas, ¿sí? Teológicas y hay respuestas, ¿sí? Entonces hay un catecismo muy viejo, que es este, y dice, ¿cuáles son los pecados que se prohíben en el 10º mandamiento? Dice, descontento de nuestra propia condición, envidia, pesar por el bien del prójimo, motivaciones o deseos desmedidos por lo que le pertenece a nuestro prójimo. Y esta parte de pesar y hasta por alegría del mal del prójimo, pues es horrible, ¿no? O sea, que uno, esa persona como que casi no me gusta o lo que sea que yo esté pensando de esa persona, pero que no sea de mi agrado, que yo hasta llegué al punto de alegrarme porque le pasa algo mal. O sea, podemos ver lo espantoso que es, o sea, es horrible, horrible, horrible. Tenemos que huir de esto. Y el descontento es una señal segura de que tenemos codicia. Si estamos descontentos, ahí hay codicia por algún lado y tenemos que examinarnos. Y pues evidentemente, si nosotros tenemos, si tenemos una fijación por los bienes del prójimo o lo que le pasa al prójimo y que es objeto de nuestra codicia, nuestra envidia, pues ¿será que podemos amar bien a ese prójimo? No podemos ser ni sinceros, o sea, entonces es chistoso lo que decía Shirley, que la amiga le tiene la envidia, o sea, no puedes tener una amistad como verdadera con esa persona, porque si tienes envidia de su situación, de lo que sea, pues no puedes ofrecer un amor como el que el Señor nos pide. Ahora vamos a ver el último punto, si este es el último punto, no se preocupen ya. ¿Cómo distinguimos entre los deseos? Sí, porque dijimos que tenemos deseos, pero tenemos que aprender a discernir este deseo qué, es un deseo de parte del Señor, ¿sí? Si es correcto o no. Entonces, hay muchas situaciones en la vida, ¿no? Muchos por qué, ¿no? Decimos, ¿por qué el Señor no me ha dado un esposo? ¿Por qué no salgo embarazada? ¿Por qué mi esposo no encuentra trabajo? ¿Por qué mi mamá está enferma? ¿Por qué mis hijos no me obedecen? ¿No? También comparar a los hijos, ¿no? O sea, uno decir, pero ¿por qué tiene hijos tan juiciosos si no está haciendo todo lo que yo estoy haciendo? Por ejemplo. ¿Sí? O nadie se preocupa por mí, ¿no? Típico, ¿no? O sea, la autoconmiseración, o sea, terrible, o sea, soy una víctima de todo, ¿no? Entonces, únicamente confiando en el Señor nos podemos apartar de ese tipo de amargura, pero entonces tenemos que estar pilas. Si nosotras sentimos algo, si detectamos algo, no estar dormidas. Y la única manera que podemos conseguirlo, pues, es estar inundadas de la palabra del Señor. Si no, no podemos distinguir nada, o sea, discernimiento cero. Y lo primero es detectar si un deseo, el objeto de nuestro deseo es incorrecto. Hay cosas que están muy claritas en la Biblia, o sea, la gente dice, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Sí? Quieren como que les diga, toma a la derecha, toma a la izquierda, pero se hacen los locos o nos hacemos los locos con lo que Dios claramente dice en su palabra.
Esa es la voluntad, lo que está escrito ahí claramente. Entonces, si va en contra de las escrituras, por ejemplo, evidentemente, un hombre casado, se me ocurre ahora el ejemplo, o sea, típico, o sea, ¿será que es bueno? Pues no, evidentemente, o una chica cristiana en yugo desigual, pues a ver, ¿sí? No le demos la vuelta, está escrito que no, o sea, ya, punto. No le pongamos interrogantes a lo que el Señor le puso, un punto. Es así de sencillo. Y nosotros tenemos nuestro ejemplo clarísimo, pues en nuestra madre de los vivientes, Eva, ¿verdad? Tenía Biblia, no, pero tenía la orden clara del Señor, ¿cierto? Y Adán, ¿y qué hizo? Pues desobedece. Entonces ya sabemos, si el Señor lo dijo y yo estoy haciendo algo contrario o estoy deseando algo que el Señor ha dicho que está mal, pues está mal. Eva, vamos a estudiarla, no sé en qué, no sé si es la siguiente, pero bueno, está muy chévere lo de Eva. Sí, 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 creo que sí es el siguiente. Pero bueno, bueno, ese es el primer punto. Segundo, los medios para conseguirlo es incorrecto. Por ejemplo, yo, pues, eso será un deseo bueno que yo quiera casarme. Bueno, yo ya no porque ya estoy casada, pero me refiero a una mujer que quiere casar. No, es un deseo que está bien. Pero si la forma en que yo lo quiero conseguir, por ejemplo, aquí el ejemplo que pone la autora es usar ropa llamativa para llamar la atención de un hombre, pues ¿será que ese es un medio correcto? Pues no, no es un medio apropiado, ¿no? O por ejemplo, ¿será que está mal que yo quiera que mi casa esté bonita? No, yo quiero tener un lugar acogedor donde pueda recibir las visitas y que esté bonito y limpio, tal. Pero ¿será que si yo decido endeudarme a las malas, o sea, meterme en la deuda para conseguirlo, ¿será que el Señor, ese es el deseo del Señor? O el deseo de descansar en unas vacaciones, ¿será que el Señor supone que tengo un descanso? Pero entonces para eso me voy a meter en una deuda para lo mismo. Entonces no es la forma correcta. Y ahí tenemos el ejemplo de Sara y Agar en Génesis 16. ¿Alguien recuerda el ejemplo de Sara y Agar? Bueno, de Sara y Abraham con Agar. ¿Alguien lo recuerda? ¿Quién nos lo cuenta? No sean tímidas, chicas. ¿Se acuerdan? Uh -huh. Qué gran idea, ¿no? Y hasta el día de hoy se están pagando las consecuencias. ¿Cierto que sí? Entonces, un ejemplo claro, clarísimo, ¿no? Entonces, chicas, si el medio que tengo que usar no, no es correcto, pues el deseo el deseo puede ser legítimo, pero pues no es la forma, ¿no? La motivación incorrecta, ¿m? Cuando es producto de la motivación es por la comparación con otra persona. Seguro estamos codiciando ya. O sea, si yo me quiero ir de vacaciones a tal lado porque es que esa persona también se fue, otras personas se están yendo, es que todo el mundo se está yendo a Cancún y yo nada. ¿Qué hago? Todo el mundo, es que hasta voy a la panadería y yo los escucho hablando, a todo el mundo se fue a Cancún y yo no he ido ni a San Andrés. ¿Ah? ¿Ah? El señor no se pone las vacaciones, pero no tiene que ser en Cancún si no tengo plata. Y aparte de eso, si lo que quiero es decirles que yo también fui a Cancún, o sea, no crean. ¿Verdad? O sea, clarísimo. Y tenemos el ejemplo de los israelitas pidiendo un rey. ¿Quién tiene Celeste? Ah, no, bueno, tú sí puedes. Tú sí puedes. Sí. Sí, gracias, Celeste. Bueno, primero de Samuel 8:5, por favor.
Ahí está, la comparación, porque las otras naciones lo tienen, nosotros también. Entonces, terrible. Y la última, una actitud incorrecta. Si nuestra actitud mientras esperamos está llena de quejas, enojos, o sea, yo deseo algo, pero es que en este momento no me estoy aguantando la situación que tengo, ¿sí? Y estoy amargada y con ingratitud, ya estamos codiciando. O sea, yo no estoy sabiendo esperar eso que yo quiero y que a lo mejor puede ser legítimo, pero estoy llena de amargura y descontento. Entonces tenemos el ejemplo de los israelitas en el desierto, ¿cierto? Codiciando la carne que tenían en Egipto aún siendo esclavos. ¿Y qué pasa? ¿Era correcto que ellos desearan pues comer alguito en el desierto? Pues sí. ¿Y el Señor será que los iba a desamparar? No, pero no, ellos estaban con la actitud incorrecta y amargos y murmurando. Entonces, si nuestra actitud en la espera es incorrecta, seguro que tenemos codicia y tenemos que matarla con la palabra de Dios. Bueno, entonces nuestro problema central al codiciar no es nuestra actitud. O sea, ya saben que corrigiendo actitudes, como o sea, dejando de ser infantiles en el sentido de corregir la actitud, esa no es la solución. O las circunstancias que yo diga, bueno, ya cuando salga de esto y ya, o cuando ya viaje a Cartagena, yo ya se me pasa. No, no, tampoco. Es un problema del corazón y de incredulidad al Señor Dios que es tan fiel y bueno con nosotros. Entonces es terrible, terrible, pero pues para eso estamos aquí, para orar las unas por las otras, para animarnos, ¿sí? Y para ayudarnos. Tenemos que madurar. Este tema es muy interesante. Y ahora me dicen qué opinan, cómo les pareció. Pero llegó el momento de que apliquemos todo lo que hemos aprendido en estos años y nos ayudemos las unas a las otras. Hemos pasado por buscar, ¿qué hemos hecho? Hemos ido por listas de pecados y virtudes, hemos ido por mujer verdadera, hemos ido por en busca de Dios, que no es que esté perdido, sino que nosotras no le perdemos, ya saben, no es que él esté perdido por ningún lado. Vimos la verdadera fortaleza y este año vemos esto. Pues hermanas, el llamado es a aplicar, a madurar, a detectar, a llamar las cosas como son y ayudarnos entre nosotras. No nos pongamos cargas que el Señor no nos ha puesto y tampoco le pongamos cargas a las hermanas. Por ejemplo, cuando el caso que dice Mile, que le digan, no sé, o sea, con un comentario feo de que usted sí puede estar en la casa porque usted sí puede, cosas así. Y uno escucha muchas veces eso, como si sobrara el dinero, como si... Y claro, acabamos de decir que no es una cuestión de circunstancias ni de actitud, o sea, el problema está en nuestro corazón que se deja herir, pero tampoco, o sea, ayudémonos, o sea, ayudémonos no diciendo cosas horribles, ¿sí? Cosas que puedan herir y que hagan a la otra persona, en lugar de animarlo, exhortarlo a la santidad, no, antes la hagan de caer y pensar cosas que no son. Entonces, ayudémonos entre nosotras, seamos humildes, seamos misericordiosas en nuestras palabras, pongámonos en los pies de la otra persona, no pensemos cosas por adelantado que no han pasado, que somos expertas nosotras en hermanos videos, que esto fue porque, esto fue que, y nos ponemos cargas encima. No nos dejemos poner cargas pues por el mundo. Es que se me olvidó decir la segunda, lo que dice aquí, ¿no? Cómo hallar satisfacción en un mundo de ambición, ¿no? No nos engañemos. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos mirando? Yo a veces, el otro día le dije a mi mamá, otra confesión mía ahí, me salió una cosa de los reyes de Inglaterra o algo así. Y llegué y miré, y claro, llegué y yo digo, todos los días con ropa diferente. Dije, tan chévere. Todos los días y llegan y se levantan y le ponen la ropa y está peinada y ya ahora tiene que ir a ese lugar a decir un discurso y de pronto ahí a mirar a los niños y hacerles así. Yo digo, oiga, qué vida tan chévere. Le dije a mi mamá y me dijo, no, mijita, pero usted cree que esa vida, le digo, no, si tienes razón, no se va a poner al Señor. Pero lo que quiero decir es que si nosotras nos dejamos bombardear, caemos en eso y nos quedamos en nuestra imaginación. Entonces, por favor, estemos pilas con eso y no pongamos cargas en las hermanas en ningún sentido, ni en ministeriales tampoco, porque con nuestras palabras podemos poner cargas que no nos ha puesto la Biblia. Yo quiero preguntarles, ¿dónde están los versículos que hablan acerca de los deberes de la esposa del pastor, por ejemplo?
del rol de la esposa del pastor. ¿En dónde está? De la esposa del pastor. O sea, gracias al Señor por las esposas de pastor que tenemos aquí. Gracias al Señor por los dones y les doy muchas gracias a ustedes por sus vidas. Pero resulta que ellas no tienen ninguna cosa diferente en el sentido, más allá de hacer justicia, amar, misericordia, humillarse ante nuestro Dios, ante su Dios. Entonces no les pongamos cargas. Lo mismo, no sé si aquí esposas de diáconos, sí, aquí tengo dos también. Ellas no son, ¿dónde están los oficios de las esposas de diáconos? Está, son mujeres como nosotras, o sea, ¿dónde está el oficio de la mamá del pastor? ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está, no está. Pero damos muchas gracias por la vida de cada una de ellas y cada una de las personas que sirven ministerios, pero no pongamos cargas más allá de lo que dice la palabra. Ayudémonos con eso y no nos la dejemos poner nosotras mismas. Entonces yo quiero animarlas porque sí, ayudémonos entre nosotras, ayudémonos, amémonos así, de esa manera, con las palabras. Miren que nuestras palabras sean un bálsamo. Eso puede, o sea, es como el borracho que bueno, quiere dejar la borrachera, pues no va a pasar por enfrente de los lugares que lo puedan tentar. Nosotros no seamos tentación para que las hermanas caigan de ninguna manera. ¿Sí? Entonces, animémonos, amémonos, pongamos en práctica todo esto que hemos aprendido. Como decía en mi iglesia carismática que nací, porque otra confesión, bueno, pero sí nací allá. Este es el año no de la prosperidad, que este sea el año de la madurez, mis hermanos.